Merce Roura. Merce nos está hablando desde España en este momento. Es coach, formadora y escritora. Acompaña a personas y organizaciones a desarrollar su potencial y capacidades, tanto intrapersonales como interpersonales, a través de la inteligencia emocional y el autoconocimiento. Su trabajo se basa en el autorreconocimiento y la autoestima, así como el desarrollo de la capacidad de comunicación y empatía. Durante muchos años se ha desempeñado como periodista en medios de comunicación, sobre todo televisión y radio. Por ello, también forma a personas en el desarrollo de sus habilidades de oratoria y lenguaje corporal. Merce ha publicado numerosos libros sobre autoconocimiento, algunos de los cuales son Amo la imprudencia de mis palabras, Cosas que debí decirte hace 100 años y El manual de autoestima para mujeres guerreras. Para quienes conocemos y seguimos a Merce a través de las redes desde hace ya muchos años, créanme que contar con la presencia de ella en estas jornadas es realmente un motivo de orgullo y una alegría. Merce, muy buenas tardes y estamos todos ansiosos de escucharte. Estás muteada. ¿Sí? ¿Me oyen ahora? Perfecto. Vale, voy a intentar, es que estoy intentando compartir, em, a ver si me deja un segundo. Un momento, que la técnica no me está dejando. Un segundo. Ujú. No sé si ven algo Todavía de lo no, que... No, todavía no. bueno, no me está dejando, no me está dejando un momento. A ver, un segundo. Es que he querido hacerlo tan bien que lo he intentado hacer antes y entonces Mm. no. No hay problema. Un momento, ¿eh? Es parte del aprendizaje. Es parte del aprendizaje, sí, por supuesto. A ver, un segundo. Mm. Es que lo tengo en tantas versiones para que me salga bien que no sé si me está dejando. A ver, un momento. Mm. Ahí empezó a compartir. Sí, vale, Sí. pero yo no veo nada. Fíjense cómo es. Mm. ¿Y qué ven exactamente? ¿Ven una Sí, mujer aviadora? ahora sí. Vale, Mm. perfecto. ¿Y ahora ven a unos señores haciendo la guerra? Sí, señora. Vale, perfecto. Pues ahora ya, Mm. yo estoy a ciegas, pero ya ven, ya veo que están viendo. Muy bien. Bueno, Seremos tus ojos. disculpen esto. Me ha gustado mucho. A mí me pasa una cosa que es que, y tiene mucho que ver con lo que quería tratar hoy sobre esta supervivencia o este propósito. Me pasa mucho que me preparo las conferencias y luego veo cosas, conozco a personas, a veces incluso cuando voy a un lugar me encuentro en el avión, en el tren a alguien y me hace cambiar toda la conferencia o el orden, ¿no? Y hace un momento, en esta bonita presentación, he visto una frase que han destacado de Henry Ford que dice, nadie cambia si no siente la necesidad de hacerlo, ¿no? Y me ha gustado mucho, si me permiten, yo añadiré una cosa que es que, y si te toca cambiar y no cambias, no te preocupes porque si tú no lo haces, la vida te lo hace, ¿no? Al final el cambio, el devenir es inevitable, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar hoy. Yo lo decidimos enfocar hablando de supervivencia o de propósito, porque yo no sé ustedes ahí cómo viven la experiencia de emprender, de ser empresarios y empresarias, pero yo aquí en mi país, mucha gente que decide trabajar por su cuenta se dedica a sobrevivir, ¿no? Y es como el precio que tienes que pagar por haber decidido hacer lo que realmente te gusta. Y se nos olvida esa otra palabra que puse ahí, que es el propósito, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Esta pregunta del para qué, que muchas veces queda sustituida por el por qué, y no son lo mismo, para mí es muy importante, porque el para qué nos da el propósito de lo que queremos hacer. Y hoy quería hablarles de neurociencia para hablar de propósito, porque quería hablarles de esa máquina maravillosa y desconocida que es nuestro cerebro,
que nos lleva a pensar y a ver la realidad de un modo que a veces no es exactamente como es esa realidad, pero que está pasada a través de nuestros filtros. Aquí puse, ¿qué buscamos a la hora de emprender y de crear empresa? Pues muchas veces la libertad y la independencia económica, ¿no? El hecho de dejar de trabajar para otros. ¿Y por qué no el propósito? ¿Qué es el propósito? El propósito es trabajar para algo, trabajar haciendo lo que amas y amando lo que haces. Que las dos cosas parecen lo mismo, pero a veces no son lo mismo. ¿Y qué se nos pide a cambio? Pues la responsabilidad, esa capacidad de liderazgo y esas renuncias, renuncias de tiempo. Yo, por ejemplo, me he pasado el fin de semana delante del ordenador y lo he hecho con propósito, ¿no? Porque me gusta el trabajo que hago, pero a veces también cuesta. Que nos guste el trabajo que hacemos no significa que no nos canse y que echarle muchas horas a veces no nos moleste. Pues aquí, libertad y propósito. Me gustaría quedarme con estos dos términos porque no son fáciles de llevar a cabo y ahora explicaremos por qué. Yo ahora les pregunto qué es. Esto es un cerebro que está ahí encadenado con un candado. Bueno, pues esto es lo que nos pasa absolutamente a todos, incluso a las personas que más conocimiento tienen de neurociencia, las personas que más han mirado dentro y los que más se han escaneado incluso el cerebro. Estamos siempre así. Y aquí viene una de las grandes verdades, para mí un descubrimiento maravilloso que me ha cambiado la vida. Nuestro cerebro es una máquina de supervivencia y no de felicidad. Me pregunto si esto muchas de las personas que nos están viendo lo sabían, se lo habían planteado o no. Porque es muy importante, porque esto nos habla de esa vocecilla que nos está machacando todo el día. No sé si ustedes oyen esa voz todo el día de lo haces mal, todas esas creencias, todos esos pensamientos, a veces en bucle, en malos momentos, esos momentos en los que pues cuesta tanto salir adelante cuando eres un empresario, una empresaria. Nos pasa en otras facetas de nuestra vida, ¿no? Pero en esta muchísimo. Cuando haces las cuentas y no salen, cuando esperas que las cosas pasen de un modo y no pasan, y oyes esa vocecilla que te está maltratando siempre. Y esto tiene una explicación. Nuestro cerebro nos mantiene siempre presos. Nuestro cerebro nos hace sentir miedo. El estrés que vivimos es la respuesta que da nuestro cerebro para que estemos atentos. ¿Qué pasa? El cerebro que tenemos nosotros es exactamente igual al de un hombre y una mujer de las cavernas. No hemos evolucionado muchísimo, lo siento, pero no hemos evolucionado muchísimo. Piensen que, piensen que en esa época, y ahora nos pasa, cuando vemos a alguien, cuando vemos a una persona, nuestro cerebro tarda 7 segundos en decidir si esa persona es de fiar o no. Así de rápido. Por eso las primeras impresiones son las más importantes. ¿Esto por qué lo cuento? Lo cuento porque es lo mismo que hace millones de años. Y entonces venía de una gran necesidad. Cuando yo salía de la cueva, bueno, no era yo, pero era una antepasada mía, salía de la cueva y se adentraba en un lugar y se encontraba a alguien, tenía 7 segundos para decidir si esa persona era amigo, enemigo o era la cena, ¿no? Si eso que me había encontrado era la cena. Porque, porque teníamos que responder rápido, porque venía el animal salvaje, porque teníamos que decidir, porque hacía frío y nuestro cerebro continúa igual, nos alerta ante el cambio y lo enlazo con esa frase que veía antes. Nuestro cerebro no quiere que cambiemos, nuestro cerebro nos va a mantener siempre en eso tan repetido, tan manido que se ha dicho, pero que es necesario que se repita la zona de confort porque busca la ruta de siempre, porque es una máquina que ahorra energía. Por eso cuando oímos esa vocecilla que viene de nuestro cerebro, tenemos que tener presente que lo que está buscando nuestro cerebro es que tengamos miedo, sí, para que no salgamos de la cueva, para que estemos prevenidos, para que veamos enemigos en todas partes, para que nos asustemos y hagamos el mismo recorrido de siempre. Y eso es precisamente lo que no hace un empresario, una empresaria, una pequeña, una mediana empresa, ¿no? Esas pymes, ¿no? Que si quieren ser grandes,
tienen que pensar en grande. Y pensar en grande no es ganar mucho dinero, es pensar en un propósito muy grande, pensar en satisfacer a muchas personas, pensar en ofrecer un maravilloso servicio, ¿no? Por tanto, fíjense, ¿eh? Tenemos 60.000 pensamientos, entre 60.000 y 90.000 pensamientos. Esto cada día. Claro, la inmensa mayoría, igual que las 35.000 decisiones que tomamos, son inconscientes, porque es que si no, perdón, estaríamos así, ¿no? Como si nos daría un vaído. ¿Qué pasa? Que el cerebro dice, mira, te voy a ahorrar energía, ya lo decidiré yo. Yo ya tomo las decisiones. 35.000 decisiones. ¿Alguien de los que está ahí viéndonos era consciente de ellas? Yo no, y lo sé, pero yo no era consciente. Desde me levanto ahora, me espero 5 minutos, qué pie pongo para salir de la cama, voy al servicio o voy hacia la cocina, primero hoy café o té. Todo esto es de forma inconsciente. Claro, ¿qué hace el cerebro? Echa mano del manual que tiene, ese manual que tenemos que va en piloto automático, que nos ahorra energía y nos ahorra tiempo y nos ahorra decisiones. Si no cambiamos ese manual y le decimos que el manual que llevamos ahí desde que éramos niños, con nuestras creencias, nuestros traumas, nuestras heridas emocionales, nuestras experiencias, está mal y ya no nos interesa, echará cada día mano de ese manual y siempre decidiremos de la misma forma. Fíjense lo difícil, bueno, es que yo creo que lo difícil es levantarse y tener una idea nueva, ¿no? Alguien me decía una vez, me ha costado mucho decidir. A veces no nos damos cuenta y desde que nacimos hemos tenido muy pocas ideas propias, porque somos como la caja negra de los aviones, ¿no? Lo tenemos todo ahí metido, nos lo metieron las anteriores generaciones y nosotros no lo hemos revisado. Mi propuesta de hoy es revisar esa caja negra, esas creencias que tenemos para motivarnos, para sentirnos mejor con nosotros mismos, para no vivir asustados y para tomar decisiones. Bueno, ¿saben qué es esto? Es un algoritmo. Yo siempre comento lo mismo. Tengo una hija, ahora ya es adolescente, pero hace pocos años yo sabía que había entrado en mis redes sociales, que me había cogido el celular y había entrado en YouTube, por ejemplo, porque ponía YouTube y empezaba a ver de repente vídeos bueno, pues de juegos, de cosas para niños y para niños, ¿no? Y sabía ¿por qué? Pues porque había entrado otra persona que no era yo, con unos intereses distintos y se había focalizado en cosas distintas. Y el algoritmo de las redes, que es así de tremendo y maravilloso al mismo tiempo, había empezado a ofrecer a ese ser que estaba al otro lado, que no era yo, sino mi hija, lo que le estaba pidiendo. Bueno, pues nuestra cabeza, nuestra mente, que no es lo mismo que el cerebro, pero es algo más, es algo que nos excede, es algo que necesitaríamos 23.500 jornadas para explicar, empieza a obedecer al algoritmo que llevamos instalado. Queremos ver cosas nuevas, queremos aprender cosas nuevas, queremos dejar de sufrir y de vivir asustados, tenemos que cambiar el algoritmo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues primero, primero tenemos que ser conscientes de que tenemos un algoritmo. Van por ahí muchísimas personas de esos 8.000 millones de personas que deambulan por el mundo, que ni siquiera son conscientes de que llevamos un algoritmo dentro, de que llevamos unas creencias, ¿no? Ojalá se pudiera hacer como en la fotografía, ahí como con un secador, ¿no? Poner el secador y quitar las creencias, cambiar nuestras creencias. Pero no es posible. Primero tenemos que hacerlas conscientes y luego darnos cuenta de qué implican. ¿Ustedes saben eso de que nos han dicho tanto de tienes que ver el vaso medio lleno y no medio vacío? Seguro que les suena, ¿no? Esto. Bueno, pues tengo una respuesta para esto. No importa cómo ves el vaso, importa cómo te ves a ti. No es importante porque la medida de nuestros retos no tiene nada que ver con ellos mismos, tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos. Miren, y una de las anécdotas que explico siempre y que a mí me hizo mucho reflexionar es, hace unos años estaba en un trabajo, estaba trabajando de periodista y estaba hablando con una compañera horrible desde mi punto de vista, ¿no? Yo ahí juzgándola, sin una persona que no te dejaba margen, rígida, bueno, igual que yo,
pero al otro lado, ¿no? Una persona durísima, complicada, difícil. Yo también soy bastante así y gracias a poder verlo he podido intentar cambiarlo. Y estaba exigiéndome muchísimo, estaba exigiéndome mucho. Yo estaba, el otro día contaba esta anécdota, estaba intentando echar mano de todos mis cursos de inteligencia emocional, del máster de neuropsicología. No, no, no cedas, no, no te dejes llevar, ¿no? Estaba ahí intentando y la veía horrible, horrorosa. No quería hacer nada de lo que me decía, me parecía muy injusto porque además eso que me pedía que hiciera no me tocaba a mí y ella no era mi jefa, ¿qué me estaba pidiendo, no? Y me estaba enfadando. Y en ese momento sonó mi teléfono móvil, mi celular, y pedí un momento, contesté y me dieron una gran noticia. Tenía que ver con la publicación de uno de mis libros. Estaba esperando esa noticia y de repente me sentí muy bien, porque de repente yo era una triunfadora. Yo ya no era una miserable, yo no era una perdedora, yo no era aquí llamamos Mindundi, no era una mota de polvo ante ella, yo era grande, yo me sentía, sí, con ego, desde el ego, pero, pero en ese momento la visión que yo tenía de mí había cambiado, ¿no? Y cuando colgué el teléfono, dejé de hablar, puse la vista en ella y mi compañera había cambiado, ya no era la misma. ¿Cómo podía ser? Después de una conversación. ¿Cuál es el truco de esto, no? ¿Había cambiado ella? No, había cambiado yo. Había cambiado mi tamaño. Había cambiado el tamaño con el que yo me estaba viendo a mí misma. Ya no era Merced, perdónenme la expresión, aquí la decimos mucho, en mi país la decimos mucho, la pringada, ¿no? La que está aquí aguantando el chaparrón de esta persona intransigente y rígida. No, no, era una triunfadora, era una persona a la que finalmente le iban a publicar un libro. Y como yo veía distinta, fui distinta y desde el ego, pero también desde un punto de vista de autoestima, ¿no? No, no mejor que nadie, porque la autoestima no te hace mejor que nadie. Y en ese momento me di cuenta de que podía tener compasión. En ese momento la vi distinta. Y en ese momento fui capaz de frenar, hablar y decirle, mira, esto no, pero si quieres aquello sí. No, no se trata de ceder en todo y no poner límites. Pero en ese momento, desde mi grandeza, fui capaz de ver su grandeza. No importa, los demás no tienen que cambiar, no van a cambiar, nadie cambia, como decía la frase, si no tiene necesidad. Y esa persona no iba a cambiar por mí y no tiene por qué hacerlo, porque mi visión de ella no es la, la correcta, ¿de acuerdo? Es mi visión de mí y eso es lo que podemos cambiar, eso es lo que tenemos que cambiar con el algoritmo, eso es lo que nos hará ir cada día al trabajo y abrir la puerta. Aquí llamamos levantar la persiana y ponernos a trabajar con ganas y motivación, ¿no? No desde este punto, fíjense, a mí esta imagen me parece fascinante porque yo me he pasado la vida así, sobreesforzándome, sufriéndome, sacrificándome y haciéndome daño para conseguir cosas. Hay otra forma y no es dejar de hacer, hay que dejar de hacer muchas cosas que hacemos, por ejemplo esta, hacernos daño para llegar a las metas, no es el camino, hacerse daño, no es este. Mm, el, el amor, la grandeza que encontramos en nosotros mismos no está cuando conseguimos la meta, no está al final del camino, está durante el camino. El amor que sentimos por nosotros y la admiración y el respeto que sentimos no es el resultado de conseguir nada, eh, no es la consecuencia, es la causa, siempre. Cuando nos sentimos bien con nosotros, podemos hacer este camino sin que duela y desde el propósito. Por eso es importante cambiar esto, dejar de arrastrar, vivirlo de otro modo. ¿Por qué? Porque si yo me veo grande, si yo cambio ese algoritmo, si yo hago un trabajo interno, si yo reviso mis creencias, mis heridas emocionales, yo me veré grande y no me sentiré así, tirando de la piedra y, y soltando un poco lo que hay en el camino. El problema es que nos han educado para sufrir y hemos venido a disfrutar. ¿Cómo se disfruta? Cambiando de algoritmo. Eso es lo que los decía, ¿no? Intento ir rápido porque me enrollo siempre mucho, hablo muchísimo. ¿Cuál es el camino? Yo diría que esto tan cursi que puse ahí porque me gustó, porque me gusta poner estas cosas, es el único camino, reconocerse a uno mismo. Y reconocerse, fíjense, no solamente por el currículum de cosas que hemos hecho, sino por lo que somos. Porque
A veces no es lo que haces, sino lo que eres. Una persona que no tiene ocasión de hacer muchas cosas a veces, pero lo que hace, lo hace desde el gozo, lo hace desde el amor a sí mismo, desde el amor a los demás. A veces ya comparte eso. Una persona puede estar en la recepción de, por ejemplo, de una empresa o de un hotel y, y hacer que sea maravilloso entrar en la puerta, ¿no? Yo hice un tiempo ese trabajo, estaba en una recepción y, y tenía la sensación de que las personas que entraban tenían que sentirse bienvenidas. Fíjense qué importante es eso y muchas veces qué poca importancia le damos a ese trabajo. Hay lugares en los que la gente no quiere entrar porque él o la recepcionista no es agradable. Imagínense lo que importa en nuestro negocio. Lo importante es que son los pequeños detalles, ¿no? Y hacernos preguntas incómodas. Yo les invito a que se hagan preguntas incómodas. Mm, esta tarde estaba preparando una charla para un congreso en el que teníamos que hablar de un momento en el que uno pues lo deja todo, ¿no? Uno, ese momento de inflexión en el que, permítame la expresión, te mueres a lo que eras y renaces, ¿no? Es necesario morirse muchas veces a lo que no somos, soltar lo que no somos, vaciar la agenda, vaciar incluso el entorno, vaciar la casa para hacer espacio a lo nuevo. ¿Cómo lo conseguimos? Haciéndonos preguntas incómodas. Yo les invito a hacer algo que es doloroso, pero que es transformador, a ser salvajemente honestos con ustedes, a esa pregunta del ¿para qué hago lo que hago? Y si la respuesta es para satisfacer a otros, para que mi madre no se enfade, para que mi marido no se enfade, para que los demás no me miren mal, vamos a cambiarlo. Vamos a hacer las cosas en positivo para disfrutarlas. Y que conste que lo del pensamiento positivo, que me parece maravilloso, nos ha envenenado mucho porque no se ha entendido bien, ¿no? No hace mucho en una charla a varias personas se les pusieron, yo sé que los pelos de punta, porque alguien me preguntó, tengo que pensar en positivo, ¿verdad? ¿No? Y yo le dije, no, piensa la porquería que estás pensando ahora. Date cuenta de lo que piensas. Date cuenta de esas creencias, esos pensamientos, porque es que si no te das cuenta de las barbaridades que piensas de ti mismo, de lo mal que te hablas, de cómo te estás juzgando, si no ves el algoritmo no vas a poder borrarlo, no vas a poder cambiarlo. No, no, no vamos a pensar en positivo sin habernos dado cuenta de lo negativo que estamos pensando, sin hacer consciente lo inconsciente, como decía Jung, para poder borrarlo y dejar de repetir esos esquemas de vida, ¿no? Si no nos damos cuenta, si no hacemos esas preguntas, no podremos volver a empezar, no podremos morir a lo que no somos para nacer a lo que sí somos, ¿no? Y aquí algunos consejos. Miren, el que puse más grande es el de respirar. No controlamos nada de lo que nos pasa. Hay veces que lo único que podemos controlar, si me permiten ese verbo, a mí no me gusta demasiado porque soy una obsesa del control durante toda mi vida y lo estoy dejando, ¿no? Como se dice. A veces solo podemos respirar. A veces la única opción que tienes, y lo siento porque se supone que tengo que dar fórmulas mágicas, pero no tengo ninguna. Si tuviera alguna, no, no, no creo que las vendiera, creo que las regalaría. A veces la única opción es parar y respirar y observar y sentir, ¿no? En realidad es lo que se nos pide. Parar, respirar consciente, darnos cuenta de que estamos respirando, observar lo que sentimos, darnos cuenta, escucharnos, escuchar a otras personas, conectar con nosotros y vivir en coherencia. Quizá esta es la fórmula mágica, ¿eh? Quizá esta es la fórmula mágica, darnos cuenta porque dentro tenemos una guía que nos dice siempre lo que tenemos que hacer. Y, y esto es, ¿no? Sacarnos punta. Me gusta mucho esto, me recuerda cuando iba a la escuela. O sea, ¿cómo nos sacamos punta y borramos? Pues haciéndonos esas preguntas, dándonos cuenta de qué sentimos, dándonos cuenta de aquello que ya no nos sirve, de todo, de ese algoritmo que yo les decía, de esas creencias, de esos pensamientos que nos están hablando desde este cerebro, que lo que quiere es que tengamos miedo para que nos protejamos, perdón,
y se está olvidando de que mientras te proteges y huyes de lo que te asusta, nunca cambia nada, nunca te arriesgas a nada. Y claro, al final como hacía Tarzán, ¿no? Para cogerse a la siguiente liana y cruzar toda la selva, uno tiene que soltarse un momento y vivir ese instante de incertidumbre y de pánico que supone quedar en suspenso en el vacío, ¿no? Y hacer consciente toda la basura que llevamos. Esto es nuestra mente, esto es nuestro cerebro lleno de basura que tenemos que sacar. Y no nos sirve de nada si no hacemos este trabajo, mirarnos al espejo y decir me quiero, me acepto y me apruebo, que es fantástico, ¿eh? No digo que no lo hagan, pero, pero si no hacemos el trabajo previo, si no hacemos consciente de lo inconsciente, es como bañarse, como ducharse y ponerse la ropa sucia. Y lo hacemos constantemente, ¿no? Para poder vivir más allá del miedo, hay que sentir el miedo. Miren, aquello de lo que estamos huyendo ha venido a salvarnos la vida. Aquel miedo que no estamos atravesando, aquello que no nos atrevemos a hacer y que tenemos pendiente, nos va a salvar la vida cuando lo hagamos, porque nos va a volver libres. Y ahora ya estoy con la segunda palabra, la libertad. Hay que vivir nuestros miedos. A principios de año la gente se hace una lista de objetivos, una lista de propósitos. Yo les propongo que se hagan ya una lista de miedos y empiecen con el más pequeño, el más asequible, el más fácil y la vayan cumpliendo. Yo les prometo, y esto lo puedo prometer, que cuando terminen la lista, que surgirá otra, porque ustedes se renovarán, serán una persona distinta, mucho más que si se hacen una lista de objetivos, para atreverse a beber como Alicia, ¿no? Fíjense que Alicia iba bebiendo, iba cambiando y ahora se convertía en pequeña, ahora se convertía en grande, ¿no? Porque, bueno, porque estaba en un sueño y porque se arriesgaba a tomar decisiones, ¿no? Y eso cambiaba la imagen que tenía de ella misma y eso la liberaba. Voy terminando ya. La diferencia entre supervivencia y el propósito es la motivación. ¿Qué es la motivación? Tener motivo. Darnos cuenta de si lo que estamos haciendo lo hacemos desde el miedo o desde la confianza. Saben que en el cerebro no, si hay confianza no hay miedo y si hay miedo no hay confianza. Por eso en las empresas se habla tanto de que si tienes a tu plantilla sometida, ¿no? Tienes a un montón de personas incapaces de innovar y de crear porque están en modo supervivencia. El modo supervivencia no es creativo, no te permite explorar o eres superviviente o eres explorador, ¿no? Y si nos vemos desamparados o poderosos. La misma zona que se activa para la confianza en el cerebro es la misma que se activa de otro modo para el miedo. O tienes activada, o la tienes activada en un modo o la tienes activada en el otro. Los dos son incompatibles. Y los dos son incompatibles con la felicidad, ¿no? Y con, a ver si se ve, bueno, esto, aquí se tenía que ver un vídeo. Me gusta mucho esta imagen porque es lo que les propongo, soltar. Yo creo que esta imagen resume la idea de la charla. Ver lo que llevamos dentro, darnos cuenta de lo que nos sobra, hacer consciente lo inconsciente, cambiar la imagen que tenemos de nosotros mismos, soltar y al final confiar, ¿no? Y adentrarnos en ese terreno tan difícil que nos cuesta tanto, que es incierto, pero que es donde vamos a ser felices, donde vamos a ser libres y donde vamos a encontrar nuestro propósito. Y aquí les dejo, bueno, acabo con mi contacto. Me pueden encontrar en redes, ahí estoy ya para toda la vida, para quien me quiera contactar. Yo soy una persona, soy una mujer fácil, si me permiten la expresión, en redes, y lo digo, si quieres que te contacten, pon tu nombre, ponlo fácil, Mercè Roura más, en la mayoría de lugares @Mercè Roura, si no, Mercè Roura me encuentran, y ahí sobre mi empresa, si quieren entrar, pues en la página web, y si no, también en esa dirección de correo electrónico, en ese mail, pueden encontrarnos, dedicamos a la formación también, por si es de su interés ver lo que estamos haciendo. Y hasta aquí lo dejo. No sé, gracias Juan Carlos por todo, por la presentación. No sé si hay preguntas, si alguien quiere preguntar alguna cuestión que no haya quedado clara. Muchísimas gracias, Merce. A ver, tenemos un micrófono abierto. Por ahora no tenemos ninguna pregunta, tenemos un agradecimiento.
de Soy Limeri, de, desde Chiapas. ¿Mm? Muchas Eh, gracias. Samuel dice, consulta, pero ¿no hay algo de sensación de bienestar cuando se hace algo para otros, hijos, seres queridos, incluso trabajo? Entiendo que no Sí, debe ser lo único, pero me refiero a que tal vez deba haber algún equilibrio entre mi disfrute y el disfrute al hacer algo para otros, obvio, sin sí, malicia. sí. El problema, y me parece muy bien lo que dice Samuel, totalmente, estoy contigo, Samuel, realmente sí. El problema es que a veces, no digo tu caso, no hacemos para otros, hacemos para que otros nos hagan caso, damos para recibir. Es maravilloso dar por el placer de dar desde tu abundancia. Es decir, la única forma de dar desde el propósito, desde la abundancia, desde el amor y no desde el miedo es reconocerte a ti mismo y así poder reconocer a los demás. Fíjense que yo lo explicaba, ¿no? Cuando yo me reconocí a mí misma gracias a la llamada de teléfono, fui capaz de reconocer a la compañera y de repente todo aquello que me parecía horrible que me estaba pidiendo, pues tampoco era tan importante. Es decir, me parece muy bien, sí, demos a los demás, dar es recibir, pero dar desde nuestra grandeza, no, no dar desde nuestra pequeñez, no dar para recibir, no dar para que me hagan caso. Cuando tú te reconoces a ti mismo, eres capaz de dar a los demás y reconocer su valor. Es decir, está ese medio camino. Yo no digo que no demos, yo no digo que no reconozcamos a los demás. No, no, está genial hacerlo y es necesario hacerlo, pero no desde la necesidad, desde la grandeza, no desde el miedo, sino desde la confianza. No sé si me he expresado bien. Muchísimas gracias. Me parece clarísimo, aclara Samuel. Yo me voy a permitir hacerte una consulta, porque creo que está claro que las empresas que trascienden, más allá del tamaño, porque como vos bien lo dijiste, y me gusta mucho siempre mencionar, no es lo mismo ser una empresa grande que una gran empresa. ¿Mm? Sí. Y tiene que ver con el valor y no con el tamaño físico. Ahora, las Ujú. empresas que trascienden son aquellas en las cuales existe un propósito en las personas que la componen. Y ese propósito, como lo planteabas, tiene que ver con el tener muy en claro y el sentir muy en claro para qué nos levantamos a trabajar todos los días y le dedicamos un tiempo a lo que hacemos. ¿Cómo generar esa cultura de convicción y cómo compartir y cómo hacer que trascienda a toda la organización? Tratándonos como personas. Tan Mm, fácil y tan complicado, ¿no? Yo, por mm, ejemplo, de este tema, me acuerdo, he hecho un montón de formaciones y recuerdo haciendo una formación a directivos de una gran empresa aquí en mi país, una empresa que también trabaja en toda América. Y les estaba contando, les estaba hablando de empatía, ¿no? Precisamente, ¿no? Eso que ahora, eso que muy bien apuntaba Samuel, de dar desde esa grandeza, ¿no? Compartir. Y les hablaba de escuchar, de la escucha activa, les hablaba de, claro, queremos empezar a que las personas vengan motivadas al trabajo y hacer un cambio en la cultura organizacional, empezando de cero. Y a las personas no las vamos a motivar nosotros, se motivan ellas, pero nosotros generamos en la tierra, ¿no? Es la tierra donde se pueden poner esas semillas. ¿Qué pasa? Que si tú no tratas a las personas con dignidad, y eso no es solamente un salario digno, pero es importante, ¿no? Porque hay un salario emocional, pero el otro también tiene que estar ahí, porque si me pagan poco, por más que me den días libres o días de fiesta, no me acaba de compensar. Se trata de mirar a las personas a los ojos. Yo, por ejemplo, en formación de comunicación es algo que tratamos mucho, la inteligencia emocional. Se trata de sentar a esa persona a escuchar, se trata de haberlo hecho antes, se trata de que te importe. Yo me acuerdo en una formación que me decía un joven, una formación para jóvenes, y, sobre todo que querían pues enfrentarse a sus primeros trabajos, y me decía, ¿cómo puedo hacer yo para que el otro crea que le escucho, se dé cuenta de que le escucho? Y yo le dije, hay una fórmula infalible. Decide escuchar, decide que te importen, ¿no? Decide
que esa persona merece ser escuchada. Es un cambio mental, es un cambio de algoritmo, un cambio de chip, ¿no? Que se diría, es un clic que tiene que hacer desde la primera hasta la última. Pero si las personas, si el CEO o la CEO de la empresa no se lo cree, no se puede cambiar la cultura de las organizaciones, pero sentarse con las personas y más allá de eso, a veces no hace falta decir nada, hace falta estar ahí, a veces a veces es empezar a mirar a los ojos cuando hablas. Miren, una vez me preguntó alguien, ¿cuál es la cualidad más importante de un líder o de una líder, ¿no? Y a mí hay una que me gusta mucho destacar y es esa capacidad de hacer protagonistas a los demás, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, ese dejar el yo y ser el nosotros, ¿no? Y que por un rato sea la otra persona. Cuando tú te sientas con una persona y le preguntas, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? Estoy aquí, cuéntame. Y la persona te habla y tú estás escuchándole y no estás pensando, tengo que ir a comprar queso que me falta o con ese diálogo interno, sino escuchando a esa persona. Aunque no digas nada, le miras a los ojos, esa persona se siente protagonista y esa persona conecta contigo. Y eso no se finge y eso es impagable. Eso es lo que se necesita en las organizaciones. Pero para eso tenemos que creernos que esas personas merecen ser escuchadas y merecen ser bien tratadas y que merecen ser protagonistas un rato, ¿no? Perfecto, sí, creo que es así, creo que por lo menos a mí me gusta siempre pensarlo en temas de la responsabilidad de quien conduce es dar sentido y dar protagonismo. ¿Mm? O Sí, sea, dar espacio. Si sí. no es mostrar Y, una y, y película en la cual la gente no participa. claro, y compartir ese propósito. Yo me acuerdo que hablando de un caso de éxito, ¿no? Compartía bueno, no diré quién es, pero explicaba una persona que se hizo cargo de una empresa que estaba muy mal. Y la primera reunión les tuvo que decir que se iban a bajar el sueldo, ¿no? Y explicaba que en lugar de decir, vamos a bajar el sueldo, les sentó, hizo una reunión, les propuso varias ideas y le dijo, ¿qué hacemos? Evidentemente, él también se bajó el sueldo, ¿no? Pero, pero les preguntó, les miró a los ojos, se sentó entre ellos y al final entre todos decidieron bajarse el sueldo en lugar de despedir a personas para reflotar la empresa. Y me dijo, y con eso que gané, que las personas cuando llegaron ese día a su casa, en lugar de decirle a sus parejas, a sus familias, a sus amigos, a quien fuera, mira, estoy muy mal porque me van a bajar el sueldo y la empresa está a punto de cerrar, llegaron y le dijeron, vamos a tomar unas cuantas medidas en la empresa, entre ellas bajarnos el sueldo para salir adelante porque entre todos vamos a reflotar la empresa, ¿no? Y esas personas, cuando llegaron a casa, eran partícipes de la resurrección de una empresa. Y evidentemente la empresa salió adelante porque se vieron partícipes de un proyecto, porque hicieron sí, lo vamos a llamar un sacrificio, pero tenía un sentido, tenía un propósito. Primero porque la persona que estaba delante también hizo ese sacrificio y segundo porque se vieron parte de la solución, ¿no? En cambio, si a ti te bajan el sueldo y no te preguntan y no te hablan y no te miran a la cara y no te miran a los ojos, te están diciendo que eres parte del problema. Y pueden pedirte que hagas exactamente lo mismo. Te pueden pedir horas extra y tú vivirlo como estoy ayudando a mejorarle el rendimiento de la empresa porque formo parte de esta familia, de este proyecto, de este propósito, o puedes llegar a casa y pensar que te están explotando y estás haciendo exactamente lo mismo. Y eso lo cambia la persona que está liderando el proyecto sobre todo, ¿eh? A mí me ha pasado, yo en el mismo trabajo me han pedido que haga horas de más y me he sentido explotada y cambiaron a mi jefe, vino una persona nueva, nos dijo hay que arrimar el hombro, yo el primero, nos miró a los ojos y yo hice horas extra, horas de más y llegaba a casa satisfecha pensando que estábamos cambiando el futuro de la empresa. Excelente, me parece realmente muy claro y te agradecemos muchísimo estos pensamientos porque también implica cambiar la óptica desde la cual nos paramos, como vos bien lo decías, ¿no es cierto?
Así que te damos las gracias. A Eh, ustedes. Ojalá pronto podamos retomar este contacto y hacer nuevas actividades. Y muchísimas gracias en nombre de todos. ¿Eh? Muchas gracias a ustedes, gracias a las personas que me han visto y me han escuchado, Mm, ¿no? Que es importante, tiene mucho que ver con esto. Gracias mm, a ti, a Juan Carlos, por mm, invitarme, es un honor y un placer. Y mm, bueno, ya me tienen por ahí, si quieren saber algo de mí, me tienen en redes y no mm, olviden ver su propia grandeza, porque eso no solamente les llevará a asumir grandes retos, a sentirse mejor con ustedes mismos, sino también ver a los demás como personas grandes, como qué es lo que son, ¿no? Y la empresa también mm, será una gran empresa, no una empresa grande, ¿no? mm.